Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio especial de cada sábado, casi personal. Agradecer el favor de su sintonía. Cada vez nos dicen, nos comentan mayor cantidad de personas que este programa realmente les agrada, les gusta porque tiene una diversidad temática, no tiene ataduras políticas, tiene una apertura total a todas las corrientes de pensamiento, tiene contenido académico, tiene abordaje cultural, tiene temas internacionales. Es un programa para toda la familia, para todos los sectores sociales, políticos y empresariales de este país. Por eso Casi Personal se consolida cada vez más por estos 9 años en el aire de ser un programa diverso, plural. Y eso se debe al favor de su sintonía. Y antes de iniciar el contenido de hoy, quiero recomendarles nuestras redes sociales. @Graimer Méndez en todas las plataformas. Y nuestras redes de nuestro programa Casi Personal RD, también en todas las plataformas. Cuando nos fuimos a la pausa le dijimos que hoy teníamos un invitado de primer nivel con unas competencias políticas, académicas, sociales, de compromiso, que conozco desde hace mucho tiempo. Es un joven del sistema político de la República Dominicana, pero que tiene planteamientos y compromisos muy comprometidos con el desarrollo de esta sociedad. Me complace en recibir a mi amigo de tantos años, Johnny Pujols. Bienvenido. Gracias, Graimer. Muchas gracias. Gracias. Te conocíamos desde cuando pesabas 90 libras. Sí, estaba flaquito. Pero tú también estabas un chin más flaquito. Estábamos más flacos. Johnny, siéntate por ahí. Gracias. Siéntate por ahí. Vamos a conversar tranquilamente en el tiempo que nos queda de la entrega de hoy. Si yo te fuera a dar un trabajo en el día de hoy, ¿quién es Johnny Pujols? Soy ingeniero en electromecánica, mención electrónica, dirigente político. Tengo 2 maestrías, una en matemática pura y una en ciencia de la complejidad. Esa es la presentación. Sí. La mayor parte del tiempo lo que soy es un dirigente político. Exactamente, pero tú naciste en algún lado. Yo nací en Los Minas, Sí. en la calle 15, número 66. Viví la mayor parte del tiempo, pero nací en la 1.3. Ahí en la maternidad de Los Minas. Me quedaba, llegaba caminando, de mi casa a la maternidad Sí. se llegaba caminando. Ahí tú naciste. Nací ahí. Sí. Y crecí. Antes de que tuvieran ahora llena de parturientas haitianas. Sí, era otra época. Era otra época. Gobernaba el PLD. Ah, no gobernaba el PLD. No. Bueno, mira, sí, mira una cosa. Ese niño Johnny, ¿tenía algún apodo? No. ¿No? ¿Te criaste en qué barrio? Me crié ahí mismo, en Los Minas. En Los Minas. Sí, ¿Bajo sí. qué ambiente? Familiar, sobre todo. Mi mamá es de Constanza, mi papá es de Ocoa. Ellos se conocieron aquí, mi papá es ingeniero en electrónica también, mi mamá trabajó primero como secretaria en una empresa de tecnología que existía, se llamaba CETEC, y ahí ellos se conocieron. Y crecí en el ambiente familiar, mi abuelo vivía cerca, tenía un almacén también. Y bueno, la infancia fue normal en el vecindario. Era también otra época, no era un barrio, no era lo que hoy conocemos como Los Minas, era un poquito más tranquilo. Y hasta la adolescencia fue la vida normal de cualquier niño en esa comunidad. ¿Y dónde estudiaste? Estudié en el Colegio San Marcos y en el Cristo Redentor, que quedan ahí mismo en Los Minas. Solo un año no estudié ahí, que fue el 5º grado de la primaria, porque viví en Constanza ese año. Sí. Y entonces lo hice en el Colegio Nuestra Señora del Valle. Pero el bachillerato lo hice en una escuela pública, en el Liceo Estados Unidos de América, que está aquí en La Delgado con México. ¿Y qué tú pensabas a esa edad sobre qué sociedad tú vivías? ¿O no la comprendías o te era indiferente? Sí, yo creo que yo no tenía una comprensión clara de la sociedad. Yo recuerdo preocupaciones políticas que yo tuviera o que me llamaron la atención fue en 6º grado, con los compendios, darme cuenta que existían superpotencias. Se hablaba todavía de la Unión Soviética. Y entonces a mí me impresionó eso, me llamó mucho la atención. Ese concepto de superpotencia, o sea, que los países no eran iguales realmente, sino que habían países más poderosos que otros países. Y cuando viví en Constanza, pues la literatura y la filosofía, mi tío, el hermano de mi mamá, es literato y tenía muchos libros de filosofía. Yo me choqué con un librito de filosofía que se llama
El hombre y la gente, de José Ortega y Gasset. Y Sí. entonces eso me ¿Comenzaste impresionó por mucho. José Ortega y Gasset? Sí, leí ese libro muy jovencito, yo era un preadolescente y me impresionó. Yo recuerdo muchos pedazos del libro, porque a esa edad uno no puede leer, bueno, todavía un libro de filosofía uno lo lee varias veces, Por ejemplo, cada página. por ejemplo, ¿verdad? mi primer libro así de desafío, un libro que poca gente conoce, que es Ojos de Perro Azul, de Gabriel García Márquez, pero son unos relatos de corte existencialista. Yo lo leí de muchacho, adolescente, pero de verdad yo lo vine a comprender después de adulto. Sí. Entonces, ¿cómo la universidad, la Autónoma de Santo Domingo? Bueno, cuando yo terminé la secundaria, en el mismo liceo también nos pusieron a hacer un trabajo, yo lo recuerdo, sobre neoliberalismo y globalización. Eso era un tema que se hablaba mucho, era el primer gobierno del PLD, terminando el primer gobierno del PLD, y ahí también como que me llamó un poco la atención ese tema. Y entrando en la universidad me inscribí en el Teatro UAS, en el Teatro de la Universidad. Al año, porque ya eran inquietudes, ahí me tocó hacer una obra que se llamaba País Age, como País Edad, o Paisaje se pronunciaba, ¿verdad? Y era una crítica al sistema de partido. Y al año decidí inscribirme en la Vanguardia Estudiantil Dominicana, que es el grupo del PLD en la universidad. Era el grupo del PLD en la Universidad. El grupo de masa estudiantil del PLD en la UAS, la Vanguardia Estudiantil. Así es. Entonces ahí inicia el movimiento estudiantil. Ahí inició mi trabajo en el movimiento estudiantil. Se estaba protestando mucho contra Hipólito Mejía, que quería inaugurar una biblioteca allá en la UAS. Sí. Luego vinieron los gobiernos del PLD. Yo comencé a trabajar en la campaña del presidente Danilo Medina en el 2006, en la pre-campaña. Y en el 2008 me tocó trabajar con la juventud del partido, que le encabezaba Franklin Rodríguez, para la aspiración del presidencial. A la Federación de Estudiantes Dominicanos. No, para la candidatura presidencial del partido. A mí me tocó coordinar la juventud universitaria, con Franklin siendo el coordinador de la juventud. Y luego ahí nos conocimos en la gestión de Franklin en el ministerio. Mira, y ahora que tú comenzaste, ¿cuándo tú comenzaste a ver esa cana que tú estás echando? El tiempo pasa, ¿verdad? El tiempo pasa, sí. Pero es que tú estás echando un viaje de cana, Sí, Johnny. tengo mucha cana. ¿Y por qué toda esa cana, un hombre joven? El trabajo. ¿El trabajo? Yo tengo un problema porque he hecho cana y se me cae el pelo. Ajá. Yo prefiero que sea cana nada más. Entonces, calvo y lleno de cana. Sí, yo prefiero que sea en la cana nada más. Veo que te hiciste algo a propósito. Sí, hace mucho, Sí. hace un par de años. Un sí. par de años. Hace un par de hay que ayudarse, Graham. Hay que ayudarse. Pero tú no parece que ibas a ser calvo. Sí, pero yo siempre lo supe, para que tú veas. Porque la calvicie es heredada de la mamá y el papá de mi mamá. Increíblemente. Y el papá de mi papá, mi papá también, y el papá de mi papá también. Yo no estaba a salvo por ningún lado. Entonces, o sea, eres un joven de este tiempo. Yo te veo a ti como un joven muy clásico. Como un joven viejo. Sí, como que te tragaste un viejo. Un poco melancólico. Sí. No, yo creo que soy un joven de este tiempo. Puedo escuchar casi cualquier tipo de música, casi cualquier tipo género. de música. Sí. Prefiero más los 80, Sí. pero es porque la música era muy Obviamente. buena, era de mucha calidad. Sí. A ti se te ve que no baila nada. Sí, de todo. ¿Eh? De todo. Yo bailo algunas cosas mal, pero la bailo. Sí. Sí, No hay sí. ni un video tuyo rodando y que tú Sí. estabas bailando en ningún lado. Sí. En tu vida. Se filtró uno. Se subió uno con Francis Jorge Ajá. en un congreso Sí. bailando, sí, pero yo bailo. Ey. Merengue y bachata, me gusta más bailar bachata que otra cosa. Exacto. Sí, malo, pero seguro que la baila. Sí, sobre todo la salsa malo. La salsa malo, ahí paso vergüenza. Mira, ¿y cómo te ha ido a ti en la relación de pareja? Muy bien, muy bien. ¿Cómo así? Tengo una esposa maravillosa que me comprende. Ya Sí. es la mitad del pleito, ella. Sí. Me conoció siendo dirigente estudiantil, así que los ajustes que había que hacer para que ella Sí. entendiera ese mundo, Sí. la adaptación, pues ella la hizo. Y yo también tuve que hacer mis adaptaciones, porque no somos ninguno perfecto. Y ella me comprende y me tolera muchísimo. Sí. Tenemos 2 hijas, ella es neumóloga, es una miembro de nuestro partido también, Sí. pero no tiene el O sea, nivel que de tú sacaste el militancia. combo completo del movimiento estudiantil.
Sí. Te entrenaste, tomaste posiciones. Acabé la carrera. Acabaste la carrera, te conseguiste una hembra. Sí, sí. Te casaste. Así es. Y todo eso, y hijo y todo. Sí. Pues tú fuiste a resolver tu problema, fue a la UAS. Sí, resolví. Salí completo de ahí. Y en el trabajo, Johnny, porque la gente no lo sabe, pero tú y yo trabajamos juntos un tiempo. Sí. Y debo decirle al público que nos ve en Casi Personal, que desde que comencé a hacer algunos trabajos con Johnny Pujols, descubrí inmediatamente que había un talento ahí, que estos pasos que tú has dado en la política, a mí no me ha sorprendido para nada. Gracias, Graimer. Que ese talento, esa disciplina, realmente todo el que te conoce desde ese tiempo sabe que tu trabajo iba a dar fruto en algún momento. ¿Te imaginaste alguna vez que tú ibas a ser secretario general del PLD? No. Hasta ahora que se dio la coyuntura, porque, yo creo que la historia se va escribiendo así. Uno se encuentra frente a oportunidades y también desafíos, porque asumir la Secretaría General del partido en un momento como este es un gran desafío. Nosotros estamos obligados a hacer muchas transformaciones internas en el partido, en la estructura y en la cultura del partido, para volver a construir un militante que se pueda diferenciar del militante de otro partido. Vamos a escuchar algo, por ejemplo. Primer secretario general del PLD, don Tonito Abreu, ¿verdad? Sí. Luego, don Rafael Alburquerque. Con 38 años, el más joven. Don Rafael Alburquerque. Y luego de don Rafael Alburquerque, Lidio Cadet. Don Lidio Cadet, el profesor. Sí, así es. Y después del profesor, Reinaldo Pared. No, José Tomás Pérez. José Tomás, Reinaldo por un montón de años. Y Charlie. Charlie Mariotti. Tú estás viendo en lo que tú te estás metiendo. Oh, sí. Es un traje que hay que saber llenarlo, sí. Hay un gran desafío, es una gran responsabilidad. Pero yo creo que cada época también tiene su secretario general, porque la época en la que a Lidio, por ejemplo, le tocó ser secretario general fue una época difícil. Fue una época en la que tuvimos divisiones, que él tuvo que enfrentarlas. Nos vimos casi al borde del éxito en el 90 y conseguimos mayoría congresional. Y simplemente 4 años después estábamos en un tercer lugar y teníamos solo 7 diputados. Cuando don Rafael Alburquerque también hubo una división. También hubo una división. Lo sacaron a patadas, el profesor Juan Bo lo sacó a patadas. Sí. Pero para mí la más difícil fue la del 92, la más difícil de todas. Cuando se fue Max Puig, Nélcida Marmolejo. O sea, Vicente Bengoa. Yo no lo viví, lo he leído, lo he escuchado. No, yo tampoco, ¿eh? Sí, por si tú me quieres decir algo. No, por si tú me quieres decir algo. Yo somos de la misma generación, es para el público, sí. Sí, porque después los compañeros del partido son muy celosos y dicen, ahí está hablando Johnny de una cosa que él no vivió. Sí, es así, me lo han contado, pero me dicen que fue dura porque se fue una parte importante de la dirección del partido. Entonces, ¿tú crees que tú estás a la altura de verdad, conciencia? Tú dices, ¿tú te acuestas alguna vez diciendo, Dios mío, ¿en qué yo me he metido? No tan así. Yo estoy seguro del camino que elegí. Sí. Y el camino de la política es un camino de tomar decisiones y de arriesgarse y de luchar. Es un camino de lucha. Tú lo sabes también porque lo has vivido y lo sufres. Vamos a hacer una primera pausa. Te voy a hacer una pregunta, pero la responde al retorno. Está bien. Conociendo yo lo que conozco, ¿qué orden tú no le aceptarías a Danilo Medina como secretario general? Pero cuando retornemos de la pausa. Estamos conversando con Johnny Pujols, secretario general del PLD, un joven de talento de este país. La gente me va a recordar por esos documentales. Los jóvenes, esa es mi mayor satisfacción. René Fortunato fue un exitoso cineasta dominicano, nacido en Santo Domingo el 1 de febrero de 1958. Durante su trayectoria se destacó por ser especialista en la realización de documentales que narran y describen la historia contemporánea del país. Desde muy joven, con tan solo 16 años, a partir del 1974, participó como aficionado en diversas actividades cinematográficas. 3 años más tarde, ingresó a trabajar en la empresa productora fílmica dominicana como responsable del departamento de sonido. Renato Cus, de 37 años de edad. Para esa época, también ejerció la comunicación en los periódicos Listín Diario y La Noticia, donde escribía sobre cine. A partir de 1979, participó en la producción televisiva y trabajó durante varios años en diferentes plantas televisoras del país. Desde 1982 a 1985,
Estudió cine en la UAS. Desde que el momento yo decidí hacer cine, nunca pensé hacerme rico con el cine. Y nunca fui al cine por dinero. A mucha gente les resulta difícil como aceptar eso, pero lo he repetido, lo voy a repetir hasta el día que me muera. El dinero no es el motor principal que mueve las acciones de mi vida. Yo entré a hacer cine a la azotea del Palacio de Bellas Artes con unos colegas allí, haciendo con camaritas, para retratar la realidad económica y social de nuestro país, reivindicar los valores culturales de la nación dominicana y contribuir al fortalecimiento de lo que somos como pueblo, como nación. Como documentalista, Fortunato sobresalió por trabajos como Abril, La trinchera del honor, La violencia del poder y otras producciones sobre episodios de la historia contemporánea dominicana. Bien, hay que imponerlo. El cineasta realizó su primera película en 1985, llamada Tras las huellas de Palau. Se trató de un documental sobre el primer cineasta dominicano, Francisco Arturo Palau. 2 años más tarde, para 1987, estrenó otro documental sobre el artista plástico Frank Almanzar, denominado Frank Almanzar, Imágenes de un artista. Su largometraje documental, Abril, La trinchera del honor, de 1988, fue muy exitoso y le ganó reconocimiento internacional. Además de ser el primer documental en largometraje realizado en la región del Caribe, fue considerado uno de los 2 mejores presentados en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, realizado en La Habana, Cuba, en 1988. Su producción cinematográfica ha sido exhibida en salas de cine del país, que incluye la serie documental Trujillo, el poder del jefe, en 1991, y posteriormente 2 ediciones del Poder del Jefe en el 1994 y otra en el 1996. Para el 1998 estrenó Balaguer, la herencia del tirano. 4 años más tarde, en el 2003, Balaguer, la violencia del poder. Y en el 2009, Bosch, presidente en la frontera imperial. Y viendo a la gente, la emoción que le provocaba a la gente ver imágenes dominicanas, ver una propuesta audiovisual dominicana en pantalla grande, que muchas veces me lo pedían que lo pasara 2 veces, fue que me surgió a mí la idea. Digo, bueno, pero si gratis aquí la gente se emociona y le gusta verlo, déjame ver si yo traslado este interés a las salas de cine. Fortunato recibió múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio Pitirre al mejor documental en la región del Caribe, en la 2ª edición del Festival Internacional de Cine de San Juan, Puerto Rico, en octubre de 1990. En el país, recibió el reconocimiento especial Feria Internacional del Libro Santo Domingo 1999 por su labor de rescate y difusión de la memoria histórica de la nación dominicana. En junio del 2000, fue galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional otorgado por el Poder Ejecutivo por sus aportes al desarrollo de la cultura. Fortunato estrenó en el Teatro Nacional su último largometraje titulado El triunfo de la democracia. En el acto se refirió a la experiencia alcanzada durante su trayectoria profesional. Me siento muy bien, sobre todo con el calor de la gente, porque cuando tú estás mucho tiempo cerrado en una sala de edición, tú te sientes muy solo y tú no sabes si el producto de tu trabajo va a gustar. Pero después de lo que ha pasado aquí, el calor de la gente, el entusiasmo con que lo recibió, tú te llenas de vida, te le da energía, y yo me siento muy bien y muy agradecido por el respaldo de la gente. Sin dudas, René Fortunato deja un legado cinematográfico que contribuye a que las nuevas generaciones puedan comprender los acontecimientos importantes de la historia contemporánea dominicana, incluso con mérito para ser tomado como material ilustrativo en centros educativos. En este documental no está toda la historia, este es un estímulo para que sigan estudiando. Paz a su alma.
Larry, come right up to the mall. Yeah, right up to the mall and then stop. And give us plenty of chance to make lens changes. Right here. Yo me siento feliz al pisar hoy por primera vez la noble tierra americana y traigo un saludo muy cordial del pueblo y del gobierno dominicanos para el pueblo y el gobierno americanos. Agradezco profundamente la recepción que se me ha ofrecido hoy a nombre del gobierno y pongo mi corazón al servicio de los ideales de paz, de unión y de cordialidad en el continente americano. Este es Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta 1961. Para 1940 tenía bajo su propiedad una buena parte de la actividad económica nacional a través de varias empresas que monopolizaban la comercialización de productos básicos. Para 1960 sus inversiones habían ascendido vertiginosamente, llegando a poseer solo en la industria azucarera, la más importante del país, el 60% de toda la inversión, dejándoles un 30% a las empresas de capital norteamericano y un 10% a sectores de la burguesía tradicional, aparte de las cuantiosas inversiones que poseía en otros renglones de la economía, como en tierras, industrias, ganadería y bienes inmuebles, entre otras. Acumuló una fortuna personal cercana a los $800 millones, estimada entre las 6 más grandes del mundo en su época. A la sombra de su dictadura se inició el proceso de industrialización del país. Se crearon sólidas instituciones del Estado dominicano, se eliminó la deuda externa y se establecieron los más altos niveles de independencia política y económica que conociera la República Dominicana durante el siglo XX, dentro de los márgenes permitidos por el gobierno norteamericano. En el ejercicio del poder exhibió una completa falta de escrúpulos, utilizando el fraude y la deshonestidad para conseguir cualquier propósito, y cuando estos le fallaban, utilizaba con igual naturalidad la violencia y el asesinato. No permitió ningún tipo de oposición a su régimen, y aunque resulta difícil determinar la cantidad de personas que murieron por motivos políticos o por simple capricho personal de Trujillo o sus familiares, estimados conservadores establecen en más de 30.000 los seres humanos que perdieron la vida bajo su dictadura. Seguimos conversando con Johnny Pujol, dirían en cualquier momento, flamante secretario general del PLD, Nobel secretario general del PLD. Hay presupuesto. Como secretario general, ¿qué administra un secretario general del PLD? Administra los recursos que nos da la Junta Central Electoral. Yo pienso que no debe ser eso solamente. Nosotros tenemos que volver a un modelo de autofinanciamiento. Ningún partido de oposición, pero en el caso de nosotros, el PLD, no puede estar sujeto solamente al financiamiento de la Junta, porque el gobierno tiene control de eso y te puede asfixiar económicamente. De hecho, lo intentaron en las elecciones pasadas contra todos los partidos de oposición. Así que uno de los ejes que hemos desarrollado es lograr financiamiento, autofinanciamiento del partido, que no es el financiamiento privado, sino el financiamiento de la militancia. Y encaminar el partido a un modelo de bajo costo. Va a costar un poco de esfuerzo, pero lo vamos a hacer. Tú sabes que esa fue una propuesta del doctor José Francisco Peña Gómez, para alejar los partidos, el financiamiento por ley, alejar a los partidos de la tentación del narcotráfico o de empresarios que luego coopten las decisiones del Estado. Fue una decisión correcta. ¿Decisión correcta? Sí. Pero ahí está el diputado Gutiérrez. Pero te he equivocado. Por el PRM, que preso en Miami porque financió la campaña en Santiago. No, claro, evidentemente. Por eso es que es correcta la decisión de que el financiamiento sea público. Pero parece que es una estafa, una mentira,
porque cogen los cuartos del Estado con la costilla del pueblo dominicano y cogen los cuartos del empresariado. Entonces lo que hay que prohibir es el gran financiamiento privado. El financiamiento que hay que prohibir es el gran financiamiento privado, que por cierto es el padre del clientelismo, que hace que no tengamos un diputado de las condiciones, de la capacidad y del compromiso de Graimer Méndez, que para ser diputado en cualquier demarcación aquí hay que gastar una millonada. Sí. Es precisamente por el gran financiamiento privado, que uno no sabe de dónde. En muchas ocasiones, en el mejor de los casos, vienen de un empresario. Entonces, ese dirigente político queda sujeto, atado a la decisión de esos grupos empresariales. Pero no estás tú de acuerdo entonces con que se prohíba el financiamiento de los partidos con la Junta. No, es el que se debe mantener, el que se debe prohibir el gran financiamiento privado, porque ahí es que está el peligro. Muy bien. Te dejé una pregunta cuando fuimos a la pausa. Sabemos el liderazgo del presidente Danilo Medina y sabemos que incide mucho en las cosas. ¿Qué orden tú no le aceptarías a Danilo Medina como secretario general? Bueno, la única orden que yo no le aceptaría al presidente puede ser muy general, pero es una orden que yo sé que él no me va a dar, que es cerrar el partido o tomar una decisión que yo te aseguro que va a afectar la vida del partido, el futuro de la organización. Evidentemente porque yo tengo un compromiso con el PLD. Pero Danilo es el PLD también, así que yo dudo mucho que una orden así pueda venir de él. ¿Qué posición está fijando el PLD ahora por ti, que serías la vocería principal, con relación a este proceso de deportación masiva? Bueno, yo creo que el gobierno está siendo bien irresponsable. Aquí se viven muchos de los anuncios. Hablamos de deportaciones masivas y de hecho ahí se pueden cometer todo tipo de excesos, pero no controlamos la frontera, que es donde está el problema. No controlamos la trata de personas que ocurre alrededor de la frontera, que es un negocio. Eso es a lo que el gobierno debe poner atención y tiene medios para eso. Tiene todo el ejército, tiene cuerpos especializados, tiene recursos. Eso es lo que tenemos que controlar. Luego, después que la gente está aquí, pretendemos resolverlo y siempre incómoda la solución. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes ahora con relación a esta suspensión de la reforma fiscal, que ahora como quiere que hacer ajuste? Bueno, yo creo que el gobierno no le ha dado, el gobierno le tiene miedo a dos cosas. Uno, a consensuar. Es incapaz de consensuar. Presenta cosas y luego dice que él quería dialogar cuando el agua le llega al cuello, pero no hay un interés genuino de sentarse en una mesa a dialogar, no solo con los partidos de oposición, sino con la sociedad, con los sectores de la sociedad. No hay una capacidad de escuchar realmente. Y el presidente le llama a escuchar a cuando ya no puede continuar por el costo político que va a tener una decisión, retroceder. Pero escuchar no es eso, escuchar es realmente sentarse con los sectores y encontrar un camino para empujar las cosas que se necesitan hacer en el país. Eso por un lado. Y por otro lado, el gobierno le tiene miedo a cumplir con una promesa que hizo el presidente. ¿Cuál? La promesa de mejorar la calidad del gasto público. Recuérdate, Graimer, que cuando nosotros estuvimos gobernando, el presidente hablaba de que el gasto público podía mejorarse. Y estamos hablando de que nosotros construimos este país. Y usted lo puede buscar cuatrenio por cuatrenio, que la cantidad de cosas que hicimos supera en mucho a las que se hicieron en este cuatrenio. Si es que se hicieron. Y aún así, este gobierno acaba de aumentar la nómina pública en más de 100,000 empleados, que representan 130,000 millones de pesos, 70,000 de ellos, de esos empleados, pura burocracia. Tú no tienes un servicio nuevo, tú no tienes 911 nuevo, tú no tienes nada. En lo que tú no sabes qué están haciendo esos empleados. 30,000 millones de pesos en pensiones, 30,000 millones de pesos en ayuda, 2,000 millones en déficit del sector eléctrico, de dólares, o sea, más de 100,000 millones de pesos. Y ahí está el dinero de la reforma. ¿Por qué no comenzamos por mejorar la calidad del gasto público? Y luego que nos sentemos y le presentemos a la sociedad cuál es, que no es de que eliminar 2 comisiones. Es una charlatanería porque además la gente sigue cobrando en otro lugar. El presidente Hipólito Mejía dio una declaración en estos días sobre que él estaría dispuesto que el Estado resuelva el tema de, inclusive darle nombre si el ciudadano ilegal no tiene un nombre. Vamos a ponerle un nombre. Cuando tú escuchas eso, ¿qué tú le dirías al presidente Hipólito Mejía sobre esas declaraciones de regular de la nada lo ilegal? Qué pena. O sea, qué pena. Estamos hablando de una persona que gobernó este país, que tiene que tener un compromiso patriótico. Eso no tiene pie ni cabeza, ni tiene sentido. Y ahí habló más como un empleador del sector agropecuario, que todo el mundo comprende que necesita la inmigración.
Pero nadie está opuesto a que se utilice la migración. Lo que estamos diciendo es que tiene que ser legal y tiene que estar ceñida a las reglas que ponemos aquí. Entonces, no, eso no tiene sentido, definitivamente. De cara a las próximas elecciones, dentro de 4 años, pero todo llega muy rápido, el PLD mantiene la idea de que se mantengan separadas las elecciones, aunque fue aprobada en la reforma constitucional, pero casi ustedes no opinaron. Se tiene que mantener separadas, Graimer, porque la verdad es que cuando las elecciones se juntan, el gobierno tiene mucho más incidencia, tiene más capacidad de incidir. De hecho, pero a ustedes le pasaron el rolo estando separadas, le arrollaron en la municipal, lo arrollaron en la congresional, lo arrollaron en la presidencial. Pero no fue mejor. Estando separadas. Sí, pero no fue mejor en las municipales separadas. Lo ideal es que se mantengan separadas. Hay una incidencia. Bueno, además, si usted me dijera que va a mejorar en algo, yo no creo que haya un cambio significativo entre una cosa y la otra. ¿Ya tú tienes candidato preferido dentro del PLD para la elección de presidencial? Sí. Sí, ¿quién? El que elige el partido. Ah, el secretario general no tiene candidato, Graimer. ¿Tú te sabes el evangelio de Lidio Cadet? ¿Cuál es ese evangelio? Ay, ñeñe. Sí, exacto. Ay, ñeñe. O sea que tú nunca vas a tomar partida. Ahí vemos a Francisco Javier García. ¿Qué te parece? Muy buen candidato. Muy buen candidato, un gran compañero, destacadísimo. Yo creo que todo el mundo conoce su hoja de servicio. Igual que los demás candidatos que tiene el partido. ¿Dónde está? Supongo que está en Santiago, pero ¿dónde está Abel Martínez? No, creo que estuvo fuera del país. Debe haber regresado. Pero ellos van a salir todos. Va a salir, tengo entendido que Abel, que el compañero Juan Ariel, el compañero Charlie y el compañero Francisco y todos los demás que decidan aspirar. Hay una parte de la militancia del partido, de los dirigentes del partido, especialmente en el comité político y más el secretario general y el presidente, que lo que tenemos que garantizar el arbitraje de un proceso en el que todos los candidatos sientan garantías. Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez, una estrella. Este partido se prestigia de tener una persona como Juan Ariel, un técnico destacadísimo, profesor de Harvard y un joven brillante. ¿Dónde tú estabas el día que el presidente Leonel Fernández se largó del PLD? Estaba haciendo campaña por el partido porque estábamos ya en un proceso electoral. Él salió del partido en octubre del año 2019 y a mí me tocaba coordinar parte de los trabajos de campaña, o sea que estaba trabajando. Sí, estaba trabajando. Sí. ¿Tú ves posible en un futuro una relación política PLD, Fuerza del Pueblo? Tenemos una relación política porque somos partido de oposición. Es inevitable esa relación, es inevitable. Pero lo que hay que saber que el PLD es un partido que tiene sus propios propósitos y sus propias estrategias y tenemos que tener, por lo tanto, nuestra agenda. ¿Qué vamos a hacer con Danilo Medina si el presidente del partido no da entrevista, no va a los medios, no conversa con nadie, ni siquiera se deja atrapar en un pasillo para preguntarle 2 cosas? Sí. ¿Qué hacemos con...? No, el presidente del partido va a salir a los medios de comunicación, va a visitar los medios y también va a visitar el territorio. Ya él lo ha adelantado, lo ha dicho muchas veces. Y bueno, yo te lo digo porque él nos lo planteó y estamos autorizados a decirlo. Él va a salir a los medios de comunicación. Y nosotros tenemos que hacer eso, todo el partido tiene que hacer esa labor de vocería. Hay muchas cosas que el PLD tiene que decir. Sí. ¿Tú crees que el PLD se puede reconstruir? Totalmente, yo creo que el PLD se puede refundar. Yo he puesto todo mi tiempo, mi energía, y no solamente la mía, miles de compañeros hacen ese mismo esfuerzo desinteresadamente porque tienen fe y seguridad de que nosotros tenemos no que reconstruirnos, sino que refundarnos, que es un poco más profundo porque significa volver a nuestros fundamentos, a nuestros orígenes. Vamos a hacer una pausa breve para retornar con los minutos finales de esta entrevista, pero te voy a dejar una pregunta para el retorno. Ya llegaste a la Secretaría General. Ya te veremos en una boleta de elección popular masiva dentro del PLD más adelante, pero cuando retornemos de la pausa. Estamos conversando con Johnny Pujols.
El 3 de febrero de 1973, 9 hombres desembarcaron por una playa del sur del país, con la intención de iniciar un frente guerrillero contra el gobierno de Balaguer. Al frente del grupo estaba el coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño. Junto con el anuncio del desembarco guerrillero, el gobierno dio inicio a una ola represiva y a una tenaz persecución contra los principales dirigentes de la oposición, ordenando el cierre de varias emisoras de radio, estableciendo un cerco militar a la Universidad Autónoma y militarizando las principales vías de acceso a la ciudad. Hace apenas algunas horas regresé de las zonas del municipio de San José de Ocoa, en donde actualmente se desarrollan algunas acciones subversivas que realiza el grupo de guerrilleros. Inspeccioné personalmente, en compañía del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y del jefe de Estado Mayor del Ejército, el sitio en que el lunes último se produjo el primer choque sangriento entre una patrulla militar y el grupo de guerrilleros que desembarcó en la playa de Caracoles. 13 días después del desembarco, el 16 de febrero, las Fuerzas Armadas anunciaron la muerte del coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño, junto a 2 de sus compañeros, en el paraje Nizaito, sección La Horma de San José de Ocoa. El contraalmirante Ramón Emilio Jiménez Hijo, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el mayor general Enrique Pérez y Pérez y el brigadier Juan René Bochams Javier mostraron el cadáver de Caamaño a un reducido grupo de periodistas que fue trasladado en helicóptero hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo sin vida de Caamaño y los de sus compañeros Eberto Giordano Lalane José y Alfredo Pérez Vargas. Aunque las Fuerzas Armadas informaron que Caamaño había muerto en combate, testimonios posteriores afirman que el coronel Caamaño fue fusilado, luego de haber estado prisionero de las tropas del Ejército Nacional que lo perseguían. Además de los 2 combatientes caídos junto a él, acompañaron al coronel Caamaño en su proyecto guerrillero Ramón Euclides Holguín Marte, Hanlet Germán Pérez, Mario Nelson Galán Durán, Claudio Caamaño, Ramón Payero Ulloa y Toribio Peña Jaques. Luego de una intensa persecución entre las montañas de la Cordillera Central, para finales de marzo, las Fuerzas Armadas anunciaron la eliminación del foco guerrillero, quedando como únicos sobrevivientes Hamle Germán, Claudio Caamaño y Toribio Peña Jaques, los cuales, tiempo después, salieron para el exilio. Con la muerte del coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño, a los 41 años de edad, desapareció una de las figuras más importantes de la historia dominicana del siglo XX. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra. Se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro, y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo. Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba. Con más del 60% de los votos emitidos a su favor, Juan Bosch se convirtió
en el primer presidente electo democráticamente en la República Dominicana luego de la dictadura trujillista. While the blight of communism has been increasingly exposed and isolated in the Americas, liberty has scored again. The people of the Dominican Republic, with our firm encouragement and help, and those of our sister republics of this hemisphere, are safely passing through the treacherous course from dictatorship through disorder towards democracy. Tras su triunfo electoral, Juan Bosch salió del país el 23 de diciembre de 1962, dando inicio a una gira por Estados Unidos y Europa, con el propósito de buscar la cooperación internacional para los planes de desarrollo industrial que se había propuesto implementar cuando asumiera el gobierno. En Washington, el presidente John F. Kennedy recibió en la Casa Blanca al presidente electo dominicano el 10 de enero de 1963 y con él conversó durante 1 hora y 15 minutos. Can you tell us some of the things that Mr. Kennedy said to you at the meeting? Hablamos, entre otras cosas, de las empresas del Estado, las empresas que habían sido de la familia Trujillo. El presidente Kennedy me ofreció toda clase de ayuda técnica y de otro tipo para evitar que esas empresas fueran vendidas a particulares. Do you feel that American officials fully understand the situation in your country now? Yes, I think so. I think so, and I estimate the situation of the Dominican Republic as it is, as a case, a country in which must be demonstrated that democracy works. Democracy do things for the people. Is the political situation at home stable? Do you feel that it is? Yes, yes it is. Yes. En un reportaje sobre la visita del presidente electo dominicano, la revista Time afirmó: Washington no podrá recordar cuándo un latinoamericano en visita informal recibiera un saludo tan grande como ha ocurrido con Bosch. Vio a todos cuantos son algo en la capital y algunas veces los vio 2 veces. Se reunió en 2 ocasiones con el canciller Dean Rusk, conversó con Robert Kennedy y con varios jueces de la Suprema Corte de Justicia. Cenó con Arthur Schlesinger, asesor de alto nivel de Kennedy, y se reunió con el presidente de la Pan American, a quien trató de entusiasmar en proyectos turísticos. En declaraciones a la prensa en la capital norteamericana, Juan Bosch definió su programa de cambio social explicando que su filosofía política se fundamentaba en una democracia revolucionaria, dedicada a la promoción de la libertad en un contexto de rápidas reformas económicas. Mr. Bush, how would you describe yourself politically? PRD belongs to democratic revolutionary family parties. We are democratic because we want to preserve and increase the political freedoms. And we are revolutionary because we want to give to that political freedom a sense of social justice. Well, you've been accused of being a communist, I believe. What about that? Listen, anybody could be accused of communist. I remember that McCarthy accused Mr. Eisenhower of communist. You think it's a similar case here? Maybe. Tony,
Hay temas fundamentales ahora mismo en este país. ¿Qué tú esperas de una relación con el presidente Donald Trump? Bueno, como partido a nosotros nos daba igual quién ganara, pero yo espero que la República Dominicana pueda mantener su nivel de vinculación, de relación, es nuestro segundo socio. ¿Qué cosa les reconocería el gobierno de Luis Abinader? Eso está difícil. Puede ser un esfuerzo. ¿Cuál es el peor gestión de este gobierno? ¿La peor? Sí. La educación. ¿Cuál de los funcionarios tú dirías me parece razonable? Hay varios. Hay Andrés Van der Hoorn. Andrés Van der Hoorn. ¿Con quién tú crees que le iría mejor al PLD de los precandidatos del PRM? Con cualquiera. ¿Cómo te ves tú enfrentando una campaña contra el presidente Leonel Fernández en el 28? Yo. Tú como secretario general y tu candidato. Bien, pero no vamos a enfrentar al gobierno, al PRM, sí. ¿Podría ser Margarita candidata de nuevo por el PLD? Si el partido le elige, si los compañeros le eligen. Sí. Sí, al que elige el compañero. Al que elige el compañero, sí. ¿Puede ser otra candidata? Puede ser otra también, si aspiran otras damas, hay muchísimas mujeres buenas en nuestro partido. Sí. Ahora en el comité político hay más mujeres que antes, porcentualmente. De lo debilitado que quedó el PLD, ¿qué tú piensas hacer en tu primer año? Organizar la casa, formar y autofinanciarnos. Muy bien. Te voy a hacer la última pregunta, que es la pregunta del bolsillo. Y tiene que ser sincero. Traicionar. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué cosa no harías en política? ¿Qué no haría? Traicionar. ¿Tú sabías que en la Divina Comedia de Dante, el último extracto de los 9 círculos del infierno, el último es la traición? Gracias, Johnny Pujol. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo encuentro casi personal.